sesión del día de hoy, correspondiente al mes de marzo. Les damos la bienvenida a la doctora Gabriela Edith Zúñiga Martínez. Ella es médico pediatra especialista en atención integral a niños con síndrome de Down. La doctora es médico cirujano y partero, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Es médico pediatra, egresado del Centro Regional de Alta Especialidad de Especialidades Pediátricas. Tiene un posgrado en atención integral a niños con síndrome de Down en la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente es médico adscrito del Servicio de Pediatría del Hospital del ISSSTE, el Hospital Regional Belisario Domínguez. Le damos la bienvenida a la doctora con el tema abordaje pediátrico del niño con síndrome de Down, correspondiente a la conmemoración reciente del 21 de marzo del Día Mundial del Niño con Síndrome de Down. Bienvenida, doctora Gaby. Te dejamos el micrófono. Gracias, muy buenas noches a todos. Antes que todo, agradecer a la Sociedad Pediátrica Chiapaneca por la invitación a tan bonita, mes, sobre todo, y pues con toda la atención hacia la plática, ¿no? Para ver pues qué podemos apoyar hacia todos ustedes, sobre todo pues en la atención de todos estos chicos. Bueno, un poco del currículum que había hablado la doctora. Y bueno, antes que todo, quisiera empezar a hablar acerca de, pues, el síndrome de Down. Es una condición de vida que ha acompañado al hombre desde tiempos antiguos. Vamos a hablar un poquito acerca de historia, porque el dato antropológico más antiguo que se conoce acerca de una persona con síndrome de Down tiene su origen desde el hallazgo de un cráneo sajón que remonta desde el siglo VII después de Cristo. En realidad, el síndrome de Down es algo que ha tenido posibilidad de haber existido en el pasado e inclusive en nuestra cultura mexicana. Se ha tenido como esta teoría en parte de ciertas civilizaciones, sobre todo como la olmeca, en que pudieran tener como adoración a las personas que tuvieran estas características. Se ha observado también las mismas características físicas en algunas esculturas de barro, en colosales, también pertenecientes sobre todo a la cultura olmeca. Hablando acerca del síndrome de Down, comentamos que pues no se ha comportado a lo largo de toda la historia, inclusive en algunas pinturas del Renacimiento, algunas pinturas en la parte también de la época georgiana, encontramos a ciertos personajes o ciertas personas que también fueron pintadas con las características de las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, la pintura de la Virgen y el Niño de Andrea Mantegna, que habla desde el año de 1430, de 1506, que fue en la época en la que vivió el pintor, y también la de Lady Cockroach y sus hijos, que está actualmente en Nueva York, que habla acerca también sobre una persona que tenía un estatus social económico alto, y pues bueno, detrás de ella todos sus hijos, y en uno en particular que tenía ciertos rasgos como todos hemos pues conocido a lo largo de que hemos estudiado medicina y que se nos ha presentado sobre todo el tema sobre síndrome de Down. Hablando ya un poco acerca de la historia de los dos personajes más importantes, nada más recordar que fue John Langdon Down, que en 1866, un médico inglés que estaba a cargo de un centro psiquiátrico en Londres, quien realiza la primera descripción de un grupo de personas que llegan a tener las características que conocemos actualmente de las personas con síndrome de Down. Y fue hasta 1959 en París un médico genetista llamado Leron Leugin, que fue el que asoció por primera vez la presencia de una trisomía en el cariotipo que pudiera pertenecer o pudiera condicionar la condición de vida de síndrome de Down. Por esta razón y por el trabajo de Lejeune, también se es conocido como trisomía 21. En realidad el origen o la etiología es simplemente genética y como todos ustedes saben, pues es la presencia de una copia extra del total del cromosoma 21. Sin embargo, a mí me gusta mucho agregar, aparte de que, pues, como médicos o en la medicina hablamos mucho acerca de alteraciones cromosómicas o cromosomopatías, en realidad nosotros al tener a estos pacientes debemos referirnos a ellos como una condición de vida y eso es algo que me gusta mucho recalcar siempre cuando hablo con los papás o cuando hablo en algunas sesiones o en algunas pláticas que tengo también en los hospitales acerca de que remarquemos esto como una condición de vida. Nosotros sabemos médicamente que es una alteración cromosómica. Es más, es la alteración cromosómica vía
discapacidad intelectual de origen genético en todo el mundo. Sin embargo, estas palabras cuando nosotros las detonamos hacia los papás es un poco más friable e inclusive pues no detonamos como todo lo que podría ser la capacidad del chico y solamente lo embarcamos a es una alteración cromosómica o es un defecto en sus genes. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente hablando, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1000 a 1110 nacimientos vivos, uno va a ser con presencia de síndrome de Down. A nivel de México, en realidad los números son un poco más bajos y según el decreto o el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud en la atención integral a personas con síndrome de Down, ya hablamos desde el 2015 que fue este lineamiento técnico, se estima que es un nacimiento por cada 650 recién nacidos vivos. Entonces, la estimación ya a población mexicana es un poco más baja que la estimación mundial, pero bueno, cabe recalcar que esta misma estimación del nacimiento pues va a ir aumentando conforme nos hemos nosotros visto con la edad materna también, así como con el crecimiento de la población en edad reproductiva. Para hablar de síndrome de Down hablábamos acerca de que es una condición de vida y que también es la primera causa de discapacidad intelectual. Me gusta mucho recalcar siempre que al hablar de discapacidad, no solamente de la intelectual, sino de la motora, la auditiva, estamos hablando acerca de una dificultad para ser capaz de realizar alguna actividad. Y es que muchas veces al hablar de discapacidad encasillamos mucho a las personas como algún defecto, como una imposibilidad o como un impedimento, y no como una dificultad de sus capacidades. En realidad, ser capaz de algo es una circunstancia o un conjunto de condiciones, ya sean cualitativas o cuantitativas, o también de la aptitud, que va a permitir el desarrollo de algo o el cumplimiento de una función o el desempeño de una actividad. En realidad, una discapacidad solamente es la dificultad de ser capaz. Y si hablamos acerca de esto, pues en realidad todos tenemos en cierta manera alguna dificultad para ser capaz. Yo, por ejemplo, tengo la dificultad de ser capaz de bailar, o sea, se me imposibilita, es algo que no practico y es algo que a mí me cuesta mucho. O, por ejemplo, a mí no me inculcaron desde muy chiquita al arte o a la pintura y eso es algo que a mí tengo una discapacidad, por ejemplo, para las artes, pero no es algo que yo no haya logrado porque no tengo la posibilidad, sino simplemente yo no tuve esa aptitud o esa cualidad para esa tarea. Y es algo que me gusta mucho encasillar, no solamente a mis chicos con síndrome de Down, sino a cualquier chico que tenga alguna discapacidad, porque es algo que no les permite integrarse adecuadamente en la sociedad. Algo también que me gustaría comentarles a todos, porque la mayor parte de los con los que estoy hablando en estos momentos estamos en el área médica, es acerca del lenguaje inclusivo y del lenguaje incluyente. A partir de, bueno, hace como 2 años empezó toda una campaña acerca de un lenguaje inclusivo y no solamente voy a hablar acerca de la inclusión a nivel de géneros, que eso es otra cosa muy diferente, pero voy a hablar acerca de la inclusión en el tema de hablarle a una persona con discapacidad como se debe. Anteriormente y en muchos libros, incluyendo algunos artículos que yo tengo o que he visto a lo largo también del diplomado, se ha observado que se desempeña mucho la parte de decir o de llamar a una persona con discapacidad intelectual retrasado mental, ajá, o un inútil o un deficiente intelectual o un deficiente mental. En realidad, todas estas palabras, y no voy a hablar acerca de las otras que ustedes ven en su pantalla, son en desuso, es un término incorrecto y se ha implementado en esta nueva parte del lenguaje inclusivo a que toda persona que tenga una capacidad, ya sea motriz, auditiva, una discapacidad visual o una discapacidad también en la parte neurosensorial, se le llame como en esta parte primero como el adelante de persona. Entonces, a los chicos con síndrome de Down o a los chicos que tengan alguna discapacidad intelectual, se le debe de llamar persona con y la discapacidad. Y ya no llamarlos, por ejemplo, como antes hablábamos, como cieguito, mudo, tartamudo, loquito, demente. Entonces, todas este tipo de palabras ya tienen un uso incorrecto en nuestra habla y debemos nosotros como médicos tratar de implementar que ese lenguaje inclusivo sea a partir de ahora y no solo con nosotros, sino con las demás generaciones que vienen adelante.
Al hablar también de esta parte de discapacidad intelectual, les comento porque es algo que tiene mucho, bueno, en realidad el síndrome de Down está relacionado con esta discapacidad intelectual. Y es que como hablábamos acerca del cromosoma 21, la realidad es que dentro del cromosoma 21 existen ciertos genes que tienen sobre todo una función a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del desarrollo cerebral, la conjunción de las sinapsis neuronales, también en el desarrollo cerebral, o que también tienen que ver mucho con la pérdida de las funciones neuronales. Se ha observado también no solamente a nivel genético, sino que el cromosoma 21 ocasiona también cierta disminución en la anatomía del sistema nervioso central, disminución de los hipocampos, disminución de la corteza cerebral. Se ha observado en varios estudios que los cerebros son un poquito más pequeños y esto condiciona a que tengan cierto grado de discapacidad intelectual, pero no me encasilla una persona a que tenga esta gravedad, sí, a estos grados de discapacidad intelectual en lo mínimo o en lo mucho. Eso va a depender mucho del desarrollo siempre del niño y de las bases que se sienten desde que nace para que pueda fomentar su desarrollo intelectual o su neurodesarrollo lo más que se pueda. Esta parte de las variables citogenéticas que vamos a hablar de un rato también condiciona a que los chicos con síndrome de Down no solamente sean personas que tienen discapacidad intelectual y no solamente las quiero que las vean como en esa parte de una discapacidad, sino que la misma condición del aumento del cromosoma 21 en su cariotipo va a generar que vayan a tener ciertas características que los vayan a acompañar toda su vida. Y la manera en que se expresa este cromosoma 21 fuera de la persona, es decir, en el fenotipo, varía muchísimo y todavía se han tratado de hacer estudios de por qué cada chico con síndrome de Down, si bien tienen las mismas características físicas en los ojitos, en las caritas, no tienen las mismas características como si fueran todos iguales. De hecho, a mí me gusta mucho comentarle a los papás que sí se parecen a papá y a mamá, o sea, tienen parte, o sea, son otros 22 pares que son aunados de mamá y papá y que esto hace que ellos pues sean completamente diferentes. Entonces, esta es una parte que también en las campañas del Día Mundial de Síndrome de Down, es decir, todos somos iguales, pero también todos somos diferentes, como ustedes y como yo. En realidad, la variabilidad del fenotipo es muy extensa y pues abarca desde las tonalidades de piel hasta las características del cabello y los ojos. Esta variabilidad del fenotipo que les hablo de cómo se va a expresar de manera externa, también se ha observado que se va a expresar de distintas maneras de manera interna. Y es que en realidad las comorbilidades que afectan más frecuente a las personas con síndrome de Down las podemos categorizar desde la cabeza hasta la punta de los pies. Digo, es hablar acerca de todo. En realidad, el cromosoma 21 está implícito en muchísimas funciones y en muchísimas partes de las enzimas que codifican desde el cabello hasta las alteraciones hematológicas. Y es por eso la importancia de su seguimiento médico. Entonces, vamos a entender que las personas con síndrome de Down tienen un espectro único de enfermedades, a las cuales nosotros como pediatras tenemos que hacer el abordaje durante las primeras visitas. Se ha observado que el síndrome de Down está 100% relacionado con la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en las personas adultas, al hablar de las personas con síndrome de Down en edad adulta. El autismo y la epilepsia también tienen esta parte de relación con el síndrome de Down hasta en un 10%. De hecho, hace un año trabajé con el Colegio de San Cristóbal acerca de también ver estas partes de las alteraciones del neurodesarrollo y aunado a otra condición de vida. Entonces, el autismo está muy relacionado con los pacientes con síndrome de Down y en realidad el que tengan estas alteraciones de la conducta o que tengan esta percepción del neurodesarrollo no quiere decir que viene porque tiene síndrome de Down, sino también hay que buscar esta parte de las alteraciones del neurodesarrollo en los chicos con síndrome de Down, que es una tarea un poco más difícil, sí, pero no es algo que no vaya, pues no tenga como ese impacto en la calidad de vida de ellos.
Los trastornos proliferativos hematológicos es algo que es muy común. Hay muchísimos estudios y artículos relacionados con las alteraciones, sobre todo con leucemias de tipo mieloide, megaloblásticas, la leucemia linfoides en segundo lugar, y sobre todo en los recién nacidos con el síndrome mieloproliferativo transitorio. Las relaciones hematológicas están relacionadas con los pacientes con síndrome de Down hasta en un 400%. La autoinmunidad también es muy asociada a los pacientes con síndrome de Down. La presencia de enfermedades autoinmunes que va desde alopecia, enfermedad celíaca, artritis, vasculitis, diabetes mellitus tipo 1 y presencia de vitiligo está asociada a síndrome de Down hasta el 25%, y es algo que se tiene siempre que estudiar. El síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, también llamado SAOS, está hasta en el 50% de las personas con síndrome de Down desde edades de la lactancia. No estoy hablando acerca de chicos que ya son adultos o de personas adultas, sino desde que están pequeños se pueden tener síntomas de SAOS. Y la hipertensión pulmonar se aumenta con la edad hasta un 37%, y esto es independiente a llegar a tener cardiopatías congénitas o no. Lo que sí se ha observado es que no todos son malas noticias. En realidad, tener un cromosoma extra lo que ha aportado es que sí tienen disminución en la incidencia de ciertas enfermedades, como son las enfermedades coronarias o la hipertensión arterial. Es muy raro, casi yo no, bueno, no se han visto artículos de casos en donde la hipertensión arterial esté comprometida con las personas con síndrome de Down, y tiene mucho que ver con la elasticidad a nivel de las arterias. Los tumores sólidos también no tienen mucha frecuencia, o es como una parte, es como el que este cromosoma 21 les da un efecto protector ante tumores sólidos, solamente exceptuando el cáncer testicular, porque ellos sí son más propensos a padecer de criptorquidia. Entonces, a raíz de que yo les dije que este espectro abarca muchísimas enfermedades y mucho que estudiarles, pues se han observado a nivel mundial que en los últimos años, con el avance de la tecnología, implementar guías para la atención médica de las personas con síndrome de Down, al ser una condición de vida que es muy frecuente. Los que llevan la batuta en todo esto de la atención son Inglaterra y España. Son las dos principales naciones en las cuales hay inclusive programas de autonomía y de manejo también de las personas con síndrome de Down hacia la adultez, en la inclusión a nivel laboral. Ellos tienen mucho trabajo en la parte social, que en realidad en México sí nos hace falta un poco, pero bueno, vamos dando los primeros pasos. Inclusive existe un grupo de personas que nos dedicamos, un grupo de interés de personas en el ámbito médico que nos dedicamos al estudio de las condiciones médicas de las personas con síndrome de Down, y cada año se hace un congreso a nivel mundial, es el famoso DSMIG. Su sede en realidad es en Inglaterra, y bueno, a partir de ahí son los parteaguas también para Estados Unidos, España, y bueno, nuestras guías aquí en México, que este es el lineamiento técnico que les hablaba desde el 2015. Hay una guía aquí del Instituto de Seguridad, el Instituto de Salud aquí de Puebla, y las guías de Red Down México, que es una asociación a la que yo pertenezco, pues son las que nos rigen de manera establecida aquí en México. Por parte de Latinoamérica, también hay programas de salud, sobre todo en Chile, que aportan muchísimo a la población chilena. Y bueno, en otras partes del mundo también existen varias guías, como en Japón o en Australia. En Asia hay todavía un poco de tabú acerca del nacimiento de las personas con síndrome de Down, y son pocas las páginas o los grupos médicos que se dedican pues también a la atención de las personas con síndrome de Down. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar completamente del seguimiento médico, y el seguimiento médico yo lo voy a basar en el artículo que se publicó en el 2021 por parte del Acta Médica Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, y es un seguimiento médico de los niños con síndrome de Down que se realizó en la clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría. Mis maestras, que fueron la doctora Carlana Flores y la doctora Tania Vargas, son las que hicieron como el implemento de todas las guías que yo les acabo de informar
para hacerla sistematizada o más mexicanizado todo este estudio. Y vamos a ver poco a poco esta tablita que tienen de su lado derecho y acerca de que cómo el seguimiento médico pues tiene que ser multidisciplinario y no solamente hablando, abarcando las áreas de la salud, sino también las áreas en cuanto a la educación y psicología, porque todo esto tiene un impacto muy importante en el desarrollo de nuestros pequeños. Entonces, la primera valoración siempre va a ser por parte de nosotros, a nivel de pediatría, y es que nosotros vemos esta condición desde su nacimiento. Eh, Hablando críticamente al momento de nacer, sí se puede realizar el diagnóstico fenotípico de las personas con síndrome de Down, y esto se da sobre todo al nosotros conocer los criterios de Hall. Desde 1966, el doctor Hall hizo también un estudio muy parecido como el de John Langdon Down, sobre todo en pacientes recién nacidos, y fue cuantificando las características de los nacimientos de las personas con síndrome de Down hasta realizar estos criterios que ustedes ven aquí. En realidad, ¿ustedes creerían que el pliegue palmar transverso, que es una de las características que más se nos comentan en los libros de pediatría y de genética, fuera con una incidencia mucho mayor? Sin embargo, solamente se observa en el 45% de las personas, a lo que ustedes antes pudieran haber creído. En realidad, solamente uno de cada dos va a tener este pliegue palmar transverso. Lo que más se puede observar en los chicos con síndrome de Down es este perfil facial plano que presentan completamente hipotonicidad o la disminución de los reflejos, como el reflejo de Moro disminuido, la hipotonía que los acompaña en un 80%, la presencia de hiperlaxitud es del 80%, la redundancia de piel en la nuca, las fisuras palpebrales oblicuas o los ojos en epicanto o almendrados y, por ejemplo, la presencia de clinodactilia del quinto dedo, no solamente de la mano, sino también del pie. La presencia de pabellones auriculares displásicos también solo se presenta en uno de cada dos y eso hace que se nos dificulte un poquito al momento del nacimiento, cómo nosotros podríamos estar dando un diagnóstico de que nuestro bebé pues tiene la condición de síndrome de Down. Pero en realidad podemos basarnos a partir de los criterios de Hall como para poder tener como una guía de qué podemos estar nosotros buscando en ese recién nacido para dar un diagnóstico no certero, pero sí un diagnóstico de un probable síndrome de Down. Nosotros también como pediatras tenemos esta parte de dar la primera noticia y es algo que me gustaría mucho comentarles porque la verdad es que cuando yo abordo a los papás en la primera consulta, en realidad abordo como la mitad de la consulta en la parte psicológica y la otra parte pues en la parte ya física y todo el examen de exploración con mi paciente. ¿Por qué? Porque hemos notado y desde que estaba yo estudiando el posgrado, que al dar la primera noticia de que el paciente tiene síndrome de Down, existe completo duelo en los papás y en la familia. En realidad, la primera noticia es algo que no se esperaba y muchas veces utilizamos también palabras o utilizamos oraciones que en vez de dar como una parte de esperanza, acabamos por terminar de provocar que este duelo inclusive llegue a ser patológico. Eh, en la consulta sí he visto varias historias de terror con respecto a cómo se les da la noticia y siempre son como palabras como de que tu bebé tiene trisomía 21, tu bebé va a ser diferente, pero todo estará bien. O tu bebé tiene una discapacidad, o tu bebé es Down. Peor tantito haberles dicho que su bebé es mongol, que eso la verdad es que solo lo he escuchado como 2 veces. Viven muy poco, tu bebito está enfermito, tu bebito está malito, tu bebito tiene algo. Entonces, todas estas palabras que nosotros utilizamos al recibir a un bebé que físicamente nosotros tenemos la sospecha de que tiene trisomía 21, pues es algo que en realidad a los papás les duele mucho. Entonces sí me gustaría que todos como médicos pediatras que somos, tratáramos de dar esta primera noticia con un poco más de empatía hacia los papás, pues la esperanza de que tuvieran un bebé aparentemente sano se ha perdido completamente, pues es una noticia que no van a esperar, o sea, que no la tenían en mente. Eh,
hablando acerca de cómo dar la noticia, este sería como un pequeño parteaguas o como un ejemplo de cómo la podemos dar. Primero que todo, felicitar a los papás, porque en realidad es un nacimiento, ¿no? Es algo que es nuevo y es algo que ellos estaban esperando. Hasta el momento nosotros donde lo estamos observando, podríamos decir que nosotros pareciera que fuera un bebé sano, pero tengo noticias que seguramente no esperaban. Sí encontramos algunos rasgos físicos de que su bebé, que pudieran sospecharme que tuviera síndrome de Down. En los próximos días le haremos distintas pruebas médicas para confirmar la seguridad del diagnóstico y su estado general de salud. Al momento nosotros de felicitar al papá, de decirle que nosotros entendemos que por ahorita, por este momento, está completamente sano, pero que sí tiene ciertos rasgos que nos hacen sospechar, estamos dándole como una noticia que no es tanto como un balde de agua fría, sino simplemente es algo que los papás pudieran reflexionar un poco y bueno, que obviamente van a tener dudas y que se van a poner a buscar en Google, que se van a poner a buscar en su celular después de que nosotros hayamos solamente dicho la palabra síndrome de Down, pero al menos se le da la felicitación o se le dan palabras de aliento y no utilizando el lenguaje que yo les acabo de comentar. Y esto en las últimas 2 o 3 consultas me ha dado mucho gusto escuchar que me dicen como estas historias de horror y sí me comentan, no, la noticia fue muy agradable, el doctor fue bastante empático. Todos los papás, terminando de decir síndrome de Down, van a buscar qué es, cómo se come, cómo se trata y si tiene cura. Eso es algo que viene implícito con el duelo de esta noticia. Pero si nosotros tratamos de esforzarnos en dar una noticia no tan fría o con las palabras adecuadas, esta parte de la ansiedad sí llega a reducirse un poco en los papás y hasta ellos lo agradecen porque no es algo que les caiga como una noticia en balde con agua fría. Algo también que recalcarle a los papás es que las personas con síndrome de Down no padecen, las personas con síndrome de Down no sufren del síndrome de Down, no están enfermos, no les duele el síndrome de Down. En realidad lo que hablamos acerca es que el síndrome de Down es una condición de vida. Después de que nosotros hayamos dado como la noticia, tengamos las sospechas de que el paciente tiene estos rasgos fenotípicos de las personas con síndrome de Down, parte del abordaje como pediatría siempre es estar evaluando el crecimiento y el desarrollo de los niños. Los chicos con síndrome de Down sí van a tener una estatura media menor que la población en general. El perímetro cefálico también es más pequeño que el de la población en general y el ritmo de crecimiento suele ser más lento durante los primeros 3 años de vida y esto se debe a las comorbilidades que podríamos encontrar en ellos. Es por ello que siempre al momento nosotros de estar evaluando este patrón de crecimiento, debemos hacerlo y percentilarlo con las tablas que son adecuadas a la población con síndrome de Down. Perdón, ya existían las tablas de la CDC, que inclusive las pueden ustedes ver en la página de la CDC de las personas con síndrome de Down. Y se había estado teniendo en los últimos 20 años también esta parte de las poblaciones como son Italia, como son Francia, como son Inglaterra, de ya estar teniendo como sus propios patrones de crecimiento. México no fue la excepción e igual en el 2022, el año pasado, recién salieron las gráficas de crecimiento para niños y niñas mexicanos con síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatría. Fue un trabajo hecho por la clínica Down de más de 15 años de elaboración y salieron en la revista en el Journal of Medical Genetics hace un año. Y bueno, ya contamos con estas tablas para que nosotros podamos representar nuestra población mexicana y podamos percentilar adecuadamente a nuestros niños. Sobre todo porque si nosotros comparamos las tablas de la CDC, en realidad un chico que es estadounidense no va a tener ni la misma talla ni el mismo peso que un chico mexicano. Mucho menos hablarles de nuestros chicos mexicanos que tuvieron alguna cardiopatía y que hizo condicionar que los primeros 3 años de vida se mantuvieran hospitalizados o con nutrición parenteral. Entonces sí difieren muchísimo las tablas de la CDC a las tablas mexicanas. Y pues yo los invitaría a emplear esta herramienta ya que la tenemos, ya que está certificada, ya que está avalada por una revista internacional, a que pudiéramos utilizarlas
e ir comparando el crecimiento de nuestros niños en base a nuestra población mexicana. Otra parte que nos importa mucho a los pediatras es el neurodesarrollo. Y es que si bien sabemos que tienen esta parte de la hipotonía, la dificultad motora y de la discapacidad intelectual, eso no conlleva a que los chicos con síndrome de Down no logren los hitos del desarrollo a nivel motor grueso, motor fino, de comunicación o de desarrollo social. Es importante que como pediatras sepamos que los chicos con síndrome de Down tienen esta parte de la discapacidad, pero como les hablaba, es una dificultad para realizar la actividad. En ningún momento en la tabla que ustedes observan aquí difiere o hay una nota en blanco en la que no puedan realizar el hito del desarrollo que se está observando. En realidad, todos, en comparación con la población en general, pueden realizar esos hitos del desarrollo, solamente que si ustedes observan el intervalo en el que se van a desarrollar se amplía. Entonces, el neurodesarrollo en las personas con síndrome de Down se da por hitos también y se realiza, se realiza un poco con una apertura más de tiempo. Es decir, por ejemplo, solamente el hecho de caminar solo, que es una edad media en la que la población regular llega hasta los 17 meses, el caminar solo en la población con síndrome de Down llega a ser posible hasta los 2 años inclusive, pero no se descarta que desde el año con un mes puedan caminar solitos, ¿no? Que eso más o menos se lleva a la media de la población regular. Entonces, en la parte del motor fino, que esa es una parte que a ellos sí les cuesta un poquito más maniobrar, la parte de transferir objetos con una mano a otra, que es indispensable para la alimentación complementaria, se amplía hacia el año de edad, al contrario de las personas de la población regular que llegan hasta los 8 meses. Y por parte de la comunicación, la producción de frases o la producción de palabras también llega a tener variaciones hasta los 3 años. Y esto también es parte importante nosotros al momento de vigilar la parte motora orofacial acerca de estas funciones estomatognáticas que son importantes para todos los niños. Y bueno, ir valorando también la presencia de ciertas terapias que nos puedan ayudar con la comunicación y el lenguaje. En cuanto al desarrollo social, inclusive en la parte del sonreír, de tener como esta interacción, no varía tanto en la parte de la amplitud del tiempo, pero sí en la parte de el control de esfínteres, por lo mismo, de todas las condiciones que pueden sufrir durante los primeros 3 años de vida, el control de esfínteres tanto urinario como anal, sí llega a tener una amplitud inclusive de hasta los 4 o 5 años en comparación con los 3 o 2 años de la media. Y eso es algo importante que siempre nosotros como pediatras tenemos que ver y no solamente darlo por hecho que porque tiene síndrome de Down siempre se va a hacer popó en el pañal o porque tiene síndrome de Down es incapaz de controlar el esfínter. Se ha estudiado que sí tienen estos intervalos de tiempo ampliado, pero sí pueden realizar con toda certeza ese hito del desarrollo o llegar a lograr esa parte sobre todo en el control de esfínteres. Otra parte que nos importa mucho a nosotros como pediatras son los estudios de laboratorio que realizar en los pacientes con síndrome de Down. Ya les había comentado que 400% de alteraciones en la biometría hemática o alteraciones hematológicas, enfermedades autoinmunes, sobre todo que abarquen la tiroides, también es muy común, así como alteraciones a nivel de los triglicéridos. Es por eso que entonces los laboratorios se tienen que ir teniendo cierta periodicidad para tomarlos. Lo que nos recomiendan las guías internacionales y la guía mexicana es la toma de laboratorios de un perfil tiroideo y de una biometría hemática desde el nacimiento, porque son las dos condiciones que más están relacionadas al nacimiento de las personas con síndrome de Down. Después continuamos con esta misma toma de laboratorios de biometría hemática y de tiroides a los 6 meses y al año. Entonces son 3 laboratorios que debemos estar tomando durante el primer año de vida de nuestros chicos. A partir de los 2 años, la toma de biometría hemáticas y de tiroides se hace de manera anual y aquí sí ya se agrega la presencia de hipertrigliceridemias o disminución del HDL.
por lo que es importante entonces empezar a tomar un perfil lipídico a partir de los 2 años de vida. Inclusive cuando hablamos de alteraciones en los perfiles de triglicéridos y colesterol en los capítulos de pediatría, o sea, de las alteraciones de este perfil, se habla que las personas con síndrome de Down es una población de riesgo y por lo tanto a partir de los 2 años sí se debe de empezar con este seguimiento por laboratorio. Después de los 2 años, a partir de los 3 hasta la adolescencia, cada uno de los componentes, biometría hemática, perfil tiroideo y de lípidos puede ser tomado de manera anual. Algo que aquí vamos a observar ya hasta el final, que es la polisomnografía para descartar SAOS, pues ya se tiene que realizar a partir de los 2 años o según la presencia de síntomas nosotros al momento de estarlo valorando en la consulta. ¿Por qué es importante entonces la toma de biometría hemática? Porque, como les había comentado, las personas con síndrome de Down son más propensos a desarrollar trastornos hematológicos. Hay alteraciones en las 3 líneas hematológicas, no solamente en los leucocitos, también en la hemoglobina y sobre todo en las plaquetas, tanto para arriba como para abajo. Puede existir esa variación a nivel de la médula. El perfil tiroideo es de suma importancia porque las alteraciones endocrinológicas reportadas en la población con síndrome de Down llega a ser hasta del 50%, 1 de cada 2, y sobre todo la detección de problemas tiroideos que luego conllevan a la presencia de más enfermedades autoinmunes, es como la parte inicial o el parteaguas de todo lo demás que se pueda llegar a desarrollar. Se ha observado que las personas con síndrome de Down tienen mayor incidencia de dislipidemias, es decir, hasta el 60% en comparación con la población pediátrica general. Y esto es independiente de ver a los chicos gorditos o flacos. O sea, el hecho de que también físicamente presenten rasgos de obesidad no quiere decir que va a tener hipertrigliceridemia. O si es un paciente que lleva un peso adecuado para la edad, tampoco quiere decir que no vaya a tener hipertrigliceridemia. Entonces, por eso es de suma importancia, por lo menos una vez al año, a partir de los 2 años, realizar perfil de triglicéridos y colesterol. En donde más se ha observado las alteraciones es a nivel de los triglicéridos y a nivel del HDL, que son las dos como que siempre buscamos porque son donde más comúnmente tienen alteraciones. Entonces, siguiendo con el seguimiento médico, ya abarcamos que pediatría es nuestro primer paso. El segundo paso es también tener la valoración genética para la realización del cariotipo y el asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque hablando acerca de genética, solamente el 12.5% de las personas con síndrome de Down son diagnosticadas de manera prenatal. El 85% de las veces nos corresponde a nosotros como pediatras realizar el diagnóstico postnatal con las características que les acabo de comentar. Entonces, es de suma importancia realizar la parte genética siempre, aunque es muy costosa de manera privada. De manera pública, si tienen ustedes la oportunidad de estar trabajando y de mandarlo a centros de referencia donde se puedan realizar cariotipos, sería de mucha y de vitalidad importancia. ¿Por qué? Porque luego me encuentro con estas preguntas o con estas oraciones que se les comentan a los papás acerca de que parece que tiene síndrome de Down o pareciera que tiene mucho síndrome de Down. Y es que en realidad no existen grados de síndrome de Down, lo que existen son variables citogenéticas, es decir, cómo este cromosoma 21 se comporta dentro del cariotipo, que es el estudio, ahora sí, como el gold estándar para el diagnóstico de síndrome de Down. Como todos ustedes saben, el 95% de los casos va a ser una trisomía 21 regular, es decir, la copia entera del cromosoma se encuentra se encuentra completamente duplicada. Sin embargo, existen otras 2 variaciones citogenéticas, que son translocaciones y mosaicismos, que que pueden también hacer presente la condición de síndrome de Down. En menor grado, pero sí se presenta. La colisión que puede ser heredada es translocación robertsoniana y no balanceada,
que se presenta en el 4% de los casos. Es decir, un fragmento de este cromosoma se fue a alinear con el cromosoma 14 o con el cromosoma 21 también de su lado, y pareciera que en el componente del cariotipo presentara 46 cromosomas. Sin embargo, sí tiene este fragmento pegado en cualquiera de los pares que pudieran tener. El mosaicismo, que es muchas veces mal diagnosticado como un grado de síndrome de Down, en realidad es una variable citogenética, y aunque es la menos común, no significa que porque tenga líneas celulares con células trisómicas y líneas celulares que no tienen trisomía 21, el niño fenotipicamente no lo va a expresar o no tiene tanto síndrome de Down. Entonces, solamente inclusive los chicos con mosaicismo llegan a tener hasta más complicaciones que una persona que tiene una trisomía 21 regular. Entonces, sí es de suma importancia realizar el cariotipo para dar el asesoramiento genético, porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces se le ha culpado a la mamá acerca del por qué tienen trisomía 21. Y eso es algo que no les digo por lo regular a mis papás, porque en realidad no tiene caso buscar el culpable de quién tuvo el mecanismo por el cual se fue este cromosoma de más. Sí se ha observado que la meiosis materna es hasta un 90% la causa por la cual este cromosoma se llevó este cromosoma extra, pero también tenemos una parte de la meiosis paterna. Aunque es en un 5%, nosotros no vamos a poder decir con toda certeza, que la meiosis paterna, o fue la meiosis materna quien originó el aumento de este cromosoma. En realidad son técnicas de FISH muy grandes, o sea, son lecturas bastante amplias y que no se tienen tampoco en México o que se tenga acceso tampoco tan amplio. La translocación robertsoniana es el 75% de novo, y el mosaicismo también es un encuentro mitótico de novo que aparece después de la formación. Entonces, en realidad, los mecanismos o la frecuencia con la que se presentan tienen que ver, sí, con los papás, pero no podemos acertar, o sea, con toda factibilidad, que sea por parte de la mamá o que sea por parte del papá. Ay, perdón. Ya. Porque lo que se ha observado es que, aunque ustedes no lo crean, pareciera que la edad materna es un factor importante siempre que se les ha dicho a las mamás. Sin embargo, en los últimos años sí se ha observado que los nacimientos de las personas con síndrome de Down se dan en menores de 35 años. Y esto tiene que ver epidemiológicamente hablando, porque la curva, o sobre todo las tasas de fecundidad de las mujeres en edad reproductiva, se ha ampliado hacia las edades de 20 hasta los 34 años. Y las mujeres a partir de los 35 años ya no se embarazan en gran medida como la población que va en esta parte de la curva. Es por eso que la edad materna, aunque es un factor de riesgo que nos ha condicionado, que siempre nos han dicho que es como algo como un parteaguas para que pudieras tener un bebé con síndrome de Down, ya a estas alturas o después del 2019 no se ve de la misma manera. Inclusive tengo mamás de 19 años que tienen chicos con síndrome de Down, como tengo mamás también de 45, 40 años que tienen chicos con síndrome de Down, pero no es una certeza. O sea, encasillar la edad materna de la mujer o, o especificar que por esto van a tener no solamente síndrome de Down, sino alguna otra cromosomopatía, ya no es tan viable, por lo mismo de que epidemiológicamente hablando la curva se ensancha en las edades reproductivas a partir de los 15 a 34 años. Perdón, ahorita checo lo de accederlos a la ponencia, si no les digo en aceptar. Es que en realidad, bueno, yo aquí no los observo, doctora. Por eso no les he podido dar en aceptar. Hablando acerca también de las otras valoraciones,
que vamos a ver en esta sesión. Ya hablamos acerca de la más importante, que es de nosotros como pediatras. La segunda importante es el diagnóstico efectivamente por cariotipo, y ahora vamos a hablar acerca de las otras comorbilidades de una manera muy rápida. Y porque la primera y la que más se asocia es cardiología. En realidad siempre es importante mandar también la interconsulta a cardiología pediátrica, porque hasta el 60% de los chicos con síndrome de Down llegan a tener alguna cardiopatía congénita asociada, o sea, 1 de cada 2. Eso va a ser siempre muy, muy acertado. A nivel mundial, ustedes saben que la cardiopatía mayor descrita son los defectos del canal del tabique atrioventricular. Sin embargo, en América Latina y en México, la cardiopatía más frecuente es CIA y CIB. Y siempre se pueden o no asociar con la presencia de un conducto arterioso persistente, hasta en el 76% de los casos. Por esta razón, la Academia Americana de Pediatría, en su guía para el seguimiento de las personas con síndrome de Down, comentan la importancia de realizar el tamizaje en toda persona que tiene rasgos fenotípicos de síndrome de Down, independientemente o no que tenga ya el cariotipo realizado. Y se sugiere la realización del ecocardiograma durante las primeras 6 semanas de vida extrauterina. Eso es en realidad de mucha importancia y va asociado también con nuestra participación como pediatras. El diagnóstico de algún soplo o de alguna alteración en el ritmo también es importante y se tiene que enviar con cardiología pediátrica. Oftalmología es la segunda de la tercera interconsulta que vamos nosotros a enviar, y es que las alteraciones oculares igual son súper frecuentes que se pueden observar 1 de cada 2 personas. Y no solamente hablo de las cuestiones funcionales o en que en realidad necesiten los chicos aumento en la visión, sino también en alteraciones anatómicas como son la presencia de manchas de Blushfield en el iris, que los lagrimales estén obstruidos o que tengan esta epífora muy continua, que no es que tengan infecciones en el ojito, simplemente pueden tener obstrucciones a nivel del conducto lagrimal. La presencia de blefaritis también es muy común, presencias de queratocono, cataratas, inclusive congénitas, alteraciones de la retina o del nervio óptico también son anomalías que se pueden observar en los pacientes con síndrome de Down. Y en cuanto a la presencia de las alteraciones visuales, pues la más común es la hipermetropía, la miopía, la presencia de astigmatismo o defectos de la visión binocular, así como la presencia de nistagmo, que es muy frecuente también observarlo en los chicos con síndrome de Down. Sin embargo, estas alteraciones oftalmológicas son parte importante también del seguimiento como pediatras. Si ustedes llegan a observar la cartilla nacional de vacunación, así como existe la detección realizada para el tamiz neonatal ampliado, existe también la exploración de integridad visual, y esto se debe realizar una primera valoración oftalmológica antes de los 28 días. Y la exploración de la función visual, que también debe ser realizada por el pediatra a partir de los 6 a 8 meses para la detección de las alteraciones que les acabo de comentar. La agudeza visual, aquí comenta que la realización debe ser entre los 4 y los 6 años, pero es algo que no solamente se debe realizar con las personas con síndrome de Down, sino en realidad con toda la población pediátrica en general. Entonces, les digo, estos lineamientos no es algo que yo los dicte, no es algo que me lo comentaron en la clínica, sino simplemente ya vienen establecidos inclusive por norma oficial y por el programa en las cartillas de vacunación. La otra interconsulta o de otro servicio que nos debemos nosotros apoyar es también de estomatología. Los pacientes con síndrome de Down llegan a tener un retraso considerable en la erupción de los dientes, y no solo en la erupción, sino también en la alineación de los dientes. Hay alteraciones en los dientes deciduos y en los dientes permanentes. Existe un retraso de la erupción que se estima con 2 años con respecto a la población en general. A los 6 meses, la mayoría de los chicos ya empiezan a tener este brote de dientes incisivos. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de Down se puede llegar a retrasar inclusive hasta los 12 meses o hasta los 14 meses. Inclusive hay chicos que llegan a tener esta erupción del dental hasta los 2 años. La dentición completa decidua, es decir, la presencia ya de sus 20 dientes de leche, se llega a presentar inclusive hasta los 5 años de edad, o sea, en comparación con la población general, que en realidad a los 3 años ya tiene que presentar estos 20 dientes de leche.
y para el momento en que lleguen a tener una nueva erupción de los dientes permanentes, también se llega a trazar considerablemente hasta 4 años después y pueden iniciar la aparición de los dientes permanentes inclusive en la adolescencia, de los 8 a los 9 años. Entonces, siempre es importante que estas exploraciones físicas o cuando nosotros valoremos a los chicos, también estar de la mano por parte de algún odontopediatra que también nos pueda orientar acerca de cómo va a ir la formación y la secuencia de este brote dentario. Inclusive hay estudios también en donde se ha visto cómo van a ir brotando o cuál es la secuencia que tiene cronológica de aparición de cada uno de sus dientes. Otra parte importante que nosotros debemos de vigilar es la audiología. Y esto es algo muy importante porque hasta el 90% de las personas con síndrome de Down van a tener trastornos auditivos. Y es porque a nivel anatómico, los chicos sí llegan a tener alteraciones a nivel de los huesecillos, a nivel del oído interno, a nivel de la trompa de Eustaquio, los músculos que son importantes también en la conducción del sonido para el oído interno o inclusive en el propio nervio auditivo. Entonces, como todas estas, sí se ha observado que tienen muchas alteraciones a nivel del oído externo, tanto interno, entonces la prevalencia de los trastornos auditivos es hasta del 90%. Y es que es algo importante recalcar que los chicos no oyen o no aprenden, no porque tengan síndrome de Down o por la misma discapacidad intelectual, sí es responsabilidad de nosotros valorar las características anatómicas de ese conducto auditivo externo, del oído medio y del oído interno, para ver entonces qué tan funcionable es y qué tanta pérdida auditiva puedan llegar a tener. La hipoacusia es algo que se presenta, es algo que es muy frecuente y la mayoría de las veces es una hipoacusia conductiva debido a que el canal auditivo suele ser más estrecho y más pequeño. La pérdida auditiva neurosensorial sí existe en los pacientes con síndrome de Down, que ya abarca del oído medio, del oído interno por alguna alteración a nivel del nervio auditivo, pero se puede dar de un 4% hasta un 55%. Y en algunos casos puede llegar a ser inclusive una hipoacusia de tipo mixto. Entonces, la audiología es parte fundamental de la valoración pediátrica y de también apoyarnos con del tamiz auditivo o de algún audiólogo pediatra para que podamos tener con certeza de que ese niño no está aprendiendo por la discapacidad intelectual, sino por un problema conductivo o neurosensorial del oído. El tamiz auditivo es imperativo en no solamente en los chicos con síndrome de Down, sino en realidad en toda la población y es un buen parteaguas de que nosotros podríamos tener estas alteraciones y bueno, a partir de ahí darle como un seguimiento más continuo. Otra parte importante en ellos es la rehabilitación por la característica de que el 90% de ellos va a presentar hipotonía. Y entonces el rol de las terapias y la rehabilitación siempre va a ser esencial y es algo que me gusta mucho comentarles de primera instancia a los papás, porque sin esto los chicos no van a poder ser capaces de realizar muchas funciones que tienen que ver con su independencia y con su autonomía. Y es que el objetivo de la fisioterapia en los pacientes con síndrome de Down no es tratar de alcanzar todas las actividades motoras lo más rápido. O sea, no es una competencia porque mi niño con síndrome de Down camine al año como camina la población regular. O sea, en realidad no es tratar de acelerar el ritmo del desarrollo motor grueso, sino solamente tratar de alcanzar esa actividad motora para que mi niño pueda llegar a tener esta base de un cuerpo funcional y que pueda realizar lo que él quiera durante el resto de su vida. Al, al momento de lograr esa motricidad gruesa, también se obtiene la realización de ciertos componentes cruciales, como caminar, como sentarse, como andar en triciclo, como agarrar un lápiz, como agarrar una cuchara, un tenedor, un peine, que eso va muy implícito en las cosas que realizan en su vida diaria. Entonces, tenemos que centrarnos con la rehabilitación y ser muy comprensivos con los papás al momento de también decirles que no es algo que necesite yo que lo haga con más rapidez, sino que lo culmine de una manera adecuada, porque eso le va a permitir a largo plazo tener una vida plena o obtener todo lo que va a necesitar tanto para la adolescencia como la edad adulta.
Y es que, pues como ustedes saben, el desarrollo de estas habilidades motores gruesas va a estar influido. ¿Por qué? Porque los chicos con síndrome de Down tienen hipotonía, tienen una laxitud ligamentosa más presente, tienen la disminución de la fuerza por lo mismo de la hipotonía y por los amplios problemas médicos que les he podido comentar que pueden aparecer desde que son recién nacidos. Y para otra parte de las que ya habíamos visto pueden ser, incluyendo en nuestra exploración física o en el día a día que nosotros llevemos valorando a los pacientes, también pueden observarse problemas dermatológicos, problemas gastroenterológicos, de otorrinolaringología, de hematología, de inmunología, de neurología y de ortopedia. Entonces, sí tenemos que realizar las interconsultas o las valoraciones con los demás expertos de acuerdo o en función a lo que nosotros vayamos encontrando en nuestra exploración médica. Todo esto es con el fin de que existan muchísimo más historias de éxito. Y es que en realidad cuando hablo de historias de éxito pareciera que no, pareciera que fuera como algo mágico, como algo que no se observa. Y a mí me gusta decirles mucho que ya inclusive ni deberíamos decir que son historias de éxito, porque si estamos hablando de este lenguaje inclusivo y de tratar de que todas las personas con discapacidad se integren en nuestra sociedad, pues todos deberíamos tener la libertad de poder realizar lo que más nos gusta de una manera pues libre, o sea, no tendría por qué haber prejuicios porque una chica con síndrome de Down corre un triatlón o realiza triatlones y es campeona mundial. Un chico con síndrome de Down gana un Ariel por actuación. Son campeonas a nivel sudamericano de nado sincronizado. Están en las revistas de moda por la expresión que tienen en cuanto también a esta parte de la diferenciación sexual. Son modelos súper famosas de Victoria's Secret, pintan o son diseñadora de modas o inclusive a James Martin, que fue el último, que fue el ganador del Oscar por un cortometraje internacional. Es un chico con síndrome de Down que actúa en la película y que recibió su Oscar por la misma actuación. En realidad, todas estas historias de éxito van en parteaguas de lo que los papás puedan realizar con ellos durante los primeros años de vida, del esfuerzo que nosotros como médicos hagamos para tratar de que lleven un seguimiento médico adecuado y una vida plena y fomentar que todas estas acciones pues nos lleven a que en realidad hubieran muchísimo más historias de éxito en pues, en la vida diaria, no solamente de estas personas que les pongo en pantalla, sino de todos los niños con síndrome de Down que nos topemos pues en todos los días en nuestra consulta. Antes de terminar la sesión, me gustaría mucho comentarles que en Red Down se abrió una campaña acerca de que estamos buscando a las personas con síndrome de Down, porque en realidad en la estimación que se hizo en el 2015, que alrededor habían de unas 206,000 personas con síndrome de Down en México, no creemos que sea tan certera, creemos que hay más y queremos llegar a todos ellos. Así es que si ustedes tienen algún conocido familiar que tiene síndrome de Down, por favor escaneen el código, les va a dirigir hacia una página donde hay como una encuesta pequeña, porque queremos saber cuántas personas en realidad con síndrome de Down hay en México para así poder implementar eh, nuevas leyes, tener nuevos programas que los puedan ayudar a integrarse adecuadamente a la sociedad y que puedan tener una vida llena de éxitos. Muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan aprendido el día de hoy un poquito más acerca de las personas con síndrome de Down, haber pues quitado un poco acerca de los mitos y haber nuevamente establecido nuevas realidades para que todos podamos llevar un seguimiento adecuado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la excelente demostración del dominio del tema. Fíjate que siempre como pediatras, somos pilares importantes acerca de lo que va a ser o no va a lograr ser un bebé. De nosotros dependerá de nuestro abordaje, de la búsqueda de nuestras redes de apoyo, del apoyo que como pediatras le demos al seguimiento, dependerá en gran parte el desarrollo de estos niños. Afortunadamente han surgido cada vez más áreas de apoyo para nosotros, como la tuya, que sin lugar a duda llega a ser primordial
para el seguimiento de estos niños. Fíjate que nos están comentando acerca, si puedes referir nuevamente a dónde pueden conseguir las tablas de crecimiento y desarrollo. Sí, claro. De hecho, se lo puedo mandar al grupo. Bueno, se las manda usted y si gusta mandárselo al grupo, al grupo que tienen de manera, grupal, pues, y ya para que las tengan de manera en PDF. Sí, se las puedo hacer llegar con todo gusto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y pues indudablemente darte las gracias en un horario difícil. Yo sé que estás en un horario laboral, que estás trabajando en estos momentos, entonces es un momento difícil. Sí, y agradezco tu tiempo, la verdad, tu tiempo y tu disposición siempre. Gracias, Eh, doctora. pues, y pues no sé si tengan alguna duda los compañeros, pueden Creo que me abrir. están llegando al grupo. Bueno, eso eran lo de las gráficas. Hay muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muchas felicitaciones de diferentes. Te comento, estamos conectados únicamente, no solamente por en línea, sino que a través del Facebook Live, entonces podremos visualizar nuevamente la ponencia en el momento que los compañeros lo deseen. Y al respecto de las gráficas, las haré llegar al grupo que tenemos. Y o los compañeros que estén interesados pueden mandarnos un mensaje o un correo y ahí les haremos llegar también. Acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es la esperanza de vida actual de estos pacientes? Sí, creo que me faltó abordar la parte de la adultez, pero son los 65 años. De hecho, la persona más longeva con síndrome de Down tiene 85 y vive en Irlanda, si mal no recuerdo. Pero es alrededor de los 65 años y la parte del Alzheimer, que es lo que les comentaba, que es hasta en el 100% de las personas, a partir de los 40 años de edad, sí tiene mucho que ver con que la esperanza de vida no sea más prolongada. Aún así llegan a ser adultos adultos Longevo. mayores. Ajá, sí, en realidad, pero sí el Alzheimer tiene mucho que ver en la parte en que no se pueda tener un poquito más de esperanza de vida. Pero sí es hasta los 65, ya confirmada en artículos, 65 años. Mira, hubo un incremento bastante grande de la esperanza de vida, ¿no? Sí, de hecho, cuando en 1985, bueno, en los años 30 eran de 5 años, 5 o 7 años. En los 85 se fue a los 20 y a partir de los 90 empezaron a haber población adulta con síndrome de Down y esa parte fue la que empezaron también a hacer muchos estudios porque no se conocía, o sea, los chicos no llegaban a la adultez. E inclusive en España sí tienen médicos internistas que se dedican a ver personas con síndrome de Down. Sí hay clínica de Down en personas adultas. Mira, qué interesante. Hay mucho por hacer, pero la verdad hemos logrado mucho gracias a las especializaciones al seguimiento que tenemos. Es realmente algo muy importante el avance que hemos tenido. Nos preguntan acá también con respecto a la página de Facebook. Estamos en Facebook como Sociedad Pediátrica Chiapaneca. Y en la página pueden ustedes visualizar todas las ponencias que hemos tenido, todas las pláticas, y pueden seguirnos también por este medio. Bueno, muchas gracias, Gaby. Siguen llegando felicitaciones. Y pues de antemano, nuevamente, el agradecimiento por tu tiempo y pues sé de antemano que ahorita ya estás próxima a culminar con tu horario laboral. Pero muchas gracias, Gaby. Y muchas Muchas gracias a los gracias, compañeros. doctora. Saludos a Perú, dicen acá. Muchas gracias por vernos desde Perú. Tenemos conectados de diferentes partes del país, bueno, no solamente del país, afortunadamente, ¿no? Y también por Facebook Live podrás ver o visualizar ahí todas las felicitaciones y los saludos que te mandan. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos entonces de esta sesión y nuevamente agradeciendo la disponibilidad de la doctora Gabriela Zúñiga, y ella es especialista en el seguimiento de los niños con síndrome de Down, y de antemano también les recomendamos seguirnos a través de las páginas y podrán visualizar ahí también el contenido de ellas. Que pasen buenas noches y muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos. Buenas noches.
Gracias.